Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras son parte de un conjunto de hechos y procesos derivados de la Guerra Fría. Y se preguntan, ¿a qué se llama consecuencias de la Guerra Fría? ¿Cuáles fueron dichas consecuencias? Hablando de ellas, ¿cómo fue el derrumbe de la Unión Soviética y la disolución del Pacto de Varsovia? ¿Cómo fue la emergencia de los Estados Unidos como primera potencia mundial? El redimensionamiento del poder de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la acumulación de enormes arsenales de armas nucleares. Así que comencemos por el principio. Se denomina consecuencias de la Guerra Fría al conjunto de hechos y procesos derivados del enfrentamiento político, ideológico, económico y cultural que tuvo lugar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Esos hechos y procesos se fueron gestando desde fines de la década de 1970. Luego de la invasión soviética a Afganistán, la revolución islámica en Irán y el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, pusieron fin a la coexistencia pacífica entre las dos superpotencias mundiales. Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de la Guerra Fría? Las consecuencias han sido múltiples y explican en parte las características del mundo actual. Algunas de las más importantes fueron el derrumbe de la Unión Soviética, la caída de los regímenes comunistas en Europa Oriental, la disolución del Pacto de Varsovia, la afirmación de los Estados Unidos como primera potencia mundial, el redimensionamiento del poderío de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN, y la acumulación de enormes arsenales de armas nucleares. Pero ahora pasemos a hablar del derrumbe de la Unión Soviética y la disolución del Pacto de Varsovia. Durante la Guerra Fría, las dos superpotencias se embarcaron en una carrera espacial y armamentística para afirmar supremacía a nivel mundial. Para la Unión Soviética, esa competencia significó que año tras año debió destinar un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos a los gastos militares y espaciales. En 1980, esas erogaciones representaban un 25% de su PBI, lo cual impedía destinar más recursos a la elaboración de materias primas y alimentos. Esta situación, sumada a la baja de los precios internacionales del petróleo y la corrupción de los funcionarios estatales, puso en crisis a la economía soviética. Para revertir esta situación, Mikhail Gorbachev, jefe de Estado de la URSS, puso en marcha reformas políticas y económicas que se basaron en dos postulados básicos: la perestroika, que fue una reestructuración, y glasnost, que hablaba de una transparencia y apertura. También acordó con los Estados Unidos la disminución de los respectivos arsenales nucleares. Pero la apertura y distensión tuvieron como efectos secundarios un debilitamiento de la influencia soviética en Europa Oriental, que se tradujo en la caída del muro de Berlín y el desplazamiento de todos los regímenes comunistas aliados de Moscú. Los gobiernos que asumieron el poder en Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Bulgaria se negaron a mantener vigente el Pacto de Varsovia, que fue disuelto en junio de 1991. Esa disolución fue rechazada por la cúpula del ejército y funcionarios de alto rango del aparato estatal soviético, que encabezaron un intento de golpe de Estado. Este intento fracasó, pero tuvo como corolario la renuncia de Gorbachev, que debió ceder el poder al líder ruso Boris Yeltsin. A partir de entonces, Ucrania, Letonia, Lituania, Estonia y Armenia, y otras repúblicas que hasta entonces formaban parte de la URSS, proclamaron su independencia. Finalmente, a fines de 1991, tuvo lugar la disolución de la propia Unión Soviética, que fue reemplazada por una confederación de estados independientes integrada por 9 ex repúblicas soviéticas. Ahora pasemos a hablar de la emergencia de los Estados Unidos como primera potencia mundial. La caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética trajeron como corolario la afirmación de los Estados Unidos como potencia hegemónica a nivel mundial. Sin potencias enemigas a la vista, los gobiernos estadounidenses de fines del siglo XX impulsaron la firma de tratados de libre comercio con otros estados americanos, presionaron a los países dependientes para que implementaran políticas librecambistas y reforzaron su presencia militar en el mundo con el fin de controlar los recursos naturales imprescindibles para mantener su estructura económica. La Guerra del Golfo, la intervención militar en el conflicto de la ex Yugoslavia, el apoyo de Israel en su lucha contra los palestinos y el establecimiento de bases militares en el Golfo Pérsico pusieron de manifiesto una estrategia global tendiente a fortalecer una posición de unipolaridad. En ese contexto, varios intelectuales, entre ellos Francis Fukuyama, predijeron el fin de la historia y la imposición del modelo liberal capitalista a nivel mundial.
Pero los atentados a las Torres Gemelas de 2001, la creciente influencia internacional de la República Popular China y el renacimiento del poder de Rusia pusieron en entredicho la hegemonía estadounidense. En la actualidad, la unipolaridad, posterior al fin de la Guerra Fría, ha dado lugar a una multipolaridad, con tres grandes focos de poder enfrentados entre sí: los Estados Unidos, Rusia y China. Ahora hablemos del redimensionamiento del poder de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La OTAN es una alianza militar intergubernamental creada en 1949. Su articulación fue impulsada por los Estados Unidos con el objetivo de incrementar su poderío militar frente a la amenaza de la Unión Soviética y sus aliados socialistas. Tras el fin de la Guerra Fría, la OTAN se ha visto fortalecida con la incorporación de ex miembros del Pacto de Varsovia y de repúblicas que hasta 1991 integraban la Unión Soviética. La última incorporación ha sido la de Finlandia, que siempre había sido obstaculizada por Rusia. Finalizando el video, pasemos a hablar de la acumulación de enormes arsenales de armas nucleares. La carrera armamentística entre los Estados Unidos y la Unión Soviética trajo como consecuencia la acumulación de enormes arsenales de armas atómicas y la amenaza permanente del estallido de una guerra nuclear. Luego de la finalización de la Guerra Fría, algunas de esas armas fueron desactivadas y otras entregadas a líderes autoritarios que hacen amenaza de su uso para perpetuarse en el poder. Tal el caso de Kim Jong-un en Corea del Norte. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y, como ya saben, hasta otro dato de color.